Entonces, yo creo que podemos empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, bueno, Colombia también está bastante lejos para mí, como Ucrania está bastante lejos para ustedes. Pero hoy sí vamos a hablar sobre Europa Oriental, más generalizado. Y hemos hablado con Leonardo, que yo les diga un poco sobre la historia de Ucrania. Y bueno, para entender la guerra que tenemos ahora, tenemos que primero analizar un poco la historia que tenemos, porque la historia de Ucrania es una cosa bastante interesante y bastante estresante al mismo tiempo. Entonces, les pongo mi pantalla y quiero que me digan que pueden ver mi pantalla bien. Sí, perfecto. Sí. Van a ver muchos mapas, porque yo originalmente soy historiador. Estos mapas yo preparé yo mismo para un curso de historia que aprenden los niños en escuelas en Ucrania. Aquí van a ver muchas inscripciones en cirílico. Les traduzco todo lo que tienen que saber y les explico, entonces no, ningunas preocupaciones. Ahorita solamente quiero mm, hacer así. O pueden ver mi cursor, ¿no? Sí, sí, vemos tu cursor y tu imagen también. Bueno, la pregunta número uno, ¿dónde está Ucrania? Pero yo ya respondí esa pregunta. Ucrania está en Europa Oriental. Ya estamos bien. Ah, los ucranianos son eslavos y yo creo que ustedes tienen una imagen quiénes son los eslavos, ¿no? Quizás conocen unos eslavos más. Les está escuchando. ¿Qué otros pueblos eslavos conocen? Bueno, eslavos es un mundo abandonado un poco porque polacos, checos, eslovacos, croatas, búlgaros, ucranianos, rusos, belarusos, todos son eslavos. Y en el siglo VII, en el siglo VIII, los eslavos vivían aquí. Es Ucrania moderna, aquí está. Belarus, Rusia, aquí está Polonia. Y poco a poco se expandieron por todo el este de Europa y aquí viven hasta ahora. Chequia, Chequia, Eslovaquia, Polonia, Belarus, Rusia, Ucrania, Croacia y los Balcanes. Y en el territorio ucraniano, los eslavos eran los pueblos como más dominantes. Y después llegaron los vikings. Yo creo que ustedes conocen la serie Los Vikings de, no sé de quién, de los Estados Unidos. Unos chicos con hachas que manejan los barcos y que están saqueando diferentes pueblos a lo largo del mar. Y crearon los vikings en el territorio de Ucrania el imperio medieval que se llama Rus. Rus, a menudo se dice Rus de Kiev porque es Kiev, es donde estoy, y era la capital de ese imperio medieval. Estas son las fronteras de ese imperio en el siglo XII, y en su tiempo era el imperio más grande de esa área, de esa parte de Europa. Y el tema es que aquí por todos los lados vivían los eslavos, pero los vikings son los escandinavos de Suecia, de Dinamarca, de Noruega. Ellos llegaron aquí y lo que hacían es que controlaban las rutas comerciales. Por ejemplo, Kiev está en el río Dnipro, el río muy, muy grande, como, no sé, como Nilo, como Danubio. Y entonces controlaban las rutas comerciales y así ganaban el dinero. Y los eslavos vivían sin ninguna preocupaciones. Y aparecieron varios principados. Aquí tienen los principados más importantes, más grandes. El Principado de Kiev, el Principado de Cherníhiv. Ahora estas ciudades aparecen en las noticias solamente como los lugares de los bombardeos y ataques de misiles. Ah, y los vikings, ellos trajeron como toda la civilización a estas tierras, a Europa Oriental. Por ejemplo, empezaron a hacer las monedas. Y aquí ven una cosa en una moneda verdadera del siglo XII. Una cosa muy interesante que yo creo que pueden conocer algunos. ¿Tienen algunas ideas qué es ese símbolo? Que son como inteligentes, por eso. ¿Escuché mal? Tiene que hablar más duro. Pues parece un tridente. Sí. No. Esto es el símbolo del linaje que gobernaba ese imperio de Rus. Y ese símbolo de ese linaje de los reyes, digamos así, ahora es el escudo de armas de Ucrania. Todo muy, muy fácil, porque ellos gobernaban aquí en Kiev. Kiev es la capital de Ucrania,
Y así mostramos la continuidad con esa historia que tenemos. Es el escudo moderno de Ucrania. También, por cierto, sonaron las sirenas antiaéreas. En el siglo XII, tenemos el momento de florecimiento de ese imperio. Por ejemplo, en Kiev construyeron la Catedral de Santa Sofía. Es el primer objeto que Ucrania reservó en la lista de la UNESCO como el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es el templo original que se guardó. Es una maravilla que se guardó hasta ahora sin ningunos daños, sin ningunas restricciones, sin nada. Y pueden visitar esa catedral en cuanto vengan aquí a Kiev. También, por ejemplo, es un templo en Chernihiv, que está a 100 kilómetros de Kiev aquí. Ven que durante esa época, en ese territorio, teníamos el desarrollo activo de la cultura, diplomacia, educación, etcétera, etcétera. Ese monasterio también está en Kiev y ese también. Lo que es interesante es que estos dos monasterios fueron destruidos durante los años 30 por los comunistas, fueron explotados y ahora existen, pero fueron reconstruidos desde cero en los 2000. Entonces son modernos, pero es una réplica exacta de los monasterios que existían en Kiev desde el siglo XI. Es una broma bastante famosa, es que los rusos a menudo dicen que es un estado, es la nación que apareció primero, que es como hermano mayor de Ucrania, y hasta la embajada de los Estados Unidos en Ucrania publicó ese meme, esa imagen, que cuando en Kiev construían una iglesia, otra iglesia, la catedral, un monasterio, ese monasterio, esa catedral de Santa Sofía, la catedral principal, más importante, monasterio que explotaron los bolcheviques. Moscú en esa época no existía, porque Moscú apareció solamente en 1147, en el año 1147. Bueno, la vida fácil, la vida feliz del Imperio de Rus terminó cuando llegaron los mongolos en el siglo XIII, en 1237-38. Ellos llegaron por aquí y, como ven, destruyeron todos los principados que existían. Y aquí tenemos la primer división entre futura Ucrania y futura Rusia, porque el problema es que Rusia decidió, los principados que después evolucionaron en el Imperio Ruso, decidieron colaborar con los mongolos y al revés, los principados que en futuro evolucionaron a Ucrania, decidieron unirse, tener las alianzas con Polonia, con Lituania, con otros estados europeos y luchar. Y aquí es la división que empezó entre Ucrania y Rusia porque por eso Ucrania tiene mucha más tradición europea de arquitectura, de pensamiento, de las leyes, etcétera, y es de donde Rusia tiene más tradiciones, digamos, asiáticas, más autoritarias, de el estilo de pensar, el estilo de gobernar, etcétera. Es la parte de historia muy importante. Poco a poco, Lituania pudo no conquistar, pero pudo alcanzar el control de los territorios ucranianos. La mayor parte controlaba Lituania en el siglo XIV, XV. Aquí tenemos Polonia. Polonia también controlaba la parte del territorio. Y aquí está poco a poco, empieza a desarrollarse el Zarato de Moscú. Primero fue la forma de Zarato de Moscú, después evolucionó el Imperio Ruso, después en la Unión Soviética y ahora tenemos la Federación Rusa. Al mismo tiempo, en el sur aparece el Kanato de Crimea. El problema es que desde aquí en Ucrania hasta Japón, de tanta anchura, están los estepas, los llanos, donde siempre, durante la época medieval, vivían diferentes pueblos nómadas. Y finalmente, los tártaros de Crimea llegaron por aquí. Es Crimea, es la península de Crimea, que está ocupado por Rusia desde 2014. Los tártaros de Crimea llegaron por aquí y fundaron su estado, su Kanato de Crimea. Y ustedes ven aquí el territorio de Lituania, el territorio de Polonia, Kanato de Crimea, y entre ellos hay un territorio, digamos, vacío. ¿Y cómo opinan? Si existe una parte del territorio vacío, ¿de verdad puede ser vacío, no? ¿O
algo va a aparecer ahí. Por ejemplo, si Colombia tuviera un territorio vacío del tamaño de Venezuela junto a su lado, yo creo que los colombianos colonizarían ese territorio si fuera vacío. Y lo mismo pasó aquí. Es que la gente que vivía en esos territorios empezó a migrar por aquí al territorio que no fue controlado por los tártaros y no fue controlado por los lituanos, y empezó a vivir y así aparecieron los cosacos. Yo creo que ustedes ya saben un poco, tienen una imagen de quiénes son los cosacos. Ah, los cosacos fundaron una fortaleza en una isla y esta fortaleza es real, existe en la ciudad de Zaporilla y en esa fortaleza vivían y ellos hacían dos cosas. Ellos trabajaban como guías porque en esos territorios, si por ejemplo usted quiere negociar viajar por Crimea y negociar en el Mar Negro, tiene que pasar ese territorio y necesita un guía, un traductor, etcétera. Trabajaban de guías. Al mismo tiempo, a menudo sí trabajaban, podemos decir así, como ladrones, porque saqueaban las caravanas de mercancías de los negocios que pasaban ese territorio. Y los cosacos normalmente tenían el aspecto más o menos así. Es la imagen de cosaco muy, muy clásica. Aquí prestamos mucha atención a su pelo porque hacían el peinado así. Ah, casi siempre un casaco tiene una espada, una, un rifle, una pistola, unas botas rojas y un caballo. Estos son los símbolos más importantes de un cosaca. El problema es que los cosacos existían en las tierras de Ucrania y también en las tierras de Rusia y en muchas otras regiones. En Serbia, por ejemplo, en Hungría existían sus tipos de cosacos. Pero solamente en Ucrania los cosacos evolucionaron de una profesión, un guía, un ladrón, un soldado, a un estado social. Es decir, ellos primero funcionaban como, no sé, como una profesión y pronto ellos empezaron a tener el pensamiento nacional que ellos son ortodoxos, cristianos, que ellos tienen su idioma separado, que fue como ucraniano antiguo, y que ellos quieren tener su autonomía política, quieren gobernar a sí mismos, etcétera. Y también una cosa muy importante aquí también de división futura en el pensamiento de Ucrania y Rusia, que cosacos tenían las tradiciones muy fuertes, las tradiciones democráticas. Es decir, ellos en esa fortaleza elegían sus gobernantes. Era como una república, cada uno pudiera gobernar esa fortaleza, esa comunidad, si gana las elecciones. Si tú no cumples con lo que prometiste durante las elecciones, te podían quitar el poder y podían reelegir otro candidato. Y entonces esa tradición democrática existe en el territorio ucraniano y después todos los pensadores del siglo XIX, XVIII, XX, todas las organizaciones políticas, ellos tenían como un ejemplo de democracia, de libertad, esa época cosaca y esa organización cosaca. Aún en nuestro himno nacional tenemos las palabras que nosotros somos el pueblo de la sangre cosaca. Entonces, tan importante es esa parte de nuestra historia que de verdad yo creo que ningún otro país en Europa tiene la relación con cosacos tan estrecha, porque en Rusia no evolucionaron en un estado social, entonces ellos continuaron como una profesión, como soldados y nada más. En Ucrania se convirtieron en la élite nacional. Esto es una pintura muy famosa del siglo XIX de un pintor que se llama Repin. Los rusos dicen que es ruso, pero los ucranianos dicen que es ucraniano. Es ucraniano porque nació en Ucrania. Y entonces esa pintura muestra cómo los cosacos escriben una carta al sultano del Imperio Turco y bueno, es una citación. Ellos escribieron que chinga tu madre, no te respetamos, no queremos vivir contigo y te vamos a chingar tu madre. Algo así. Es una traducción absolutamente literaria porque, bueno, eran
troles del siglo XVI, XVII. Sí, cuando hablamos de los cosacos, hablamos de los siglos XVI, XVII, más o menos cuando los españoles por primera vez llegaron al territorio de América Latina. Entonces, para que ustedes conozcan cuándo era todo esto. Y bueno, esa pintura muestra cómo ellos ríen del sultano del Imperio Turco. Al mismo tiempo les quería hablar sobre los tártaros de Crimea, que fundaron su Kanato de Crimea, y esto es el palacio principal donde vivían los kanes, los gobernantes de ese Kanato en Crimea. Es el segundo palacio musulmán que existe en Europa. Y esa es la cuestión que 100% saben la respuesta. ¿Dónde está, dónde está otro palacio musulmán en Europa? Sí, tienen que saber. Estambul. Estos, No, hay un poco de temor general a que no te pueden responder. no, estos saben, esto es un monumento mundial, de nivel mundial. Uno está en Crimea, en Ucrania, el Palacio de los Canes de Crimea, y el segundo, ¿en qué territorio europeo los musulmanes vivían mucho tiempo, pero finalmente abandonaron ese territorio y dejaron un palacio? Estambul. No, los de España. Granada. España, Granada. la, la Alhambra, sí. En Europa hay dos palacios musulmanes, la Alhambra y Palacio de Crimea. Entonces, Los omeyas. bienvenidos. Cuando liberamos Crimea, les invito a visitar ese palacio porque es maravilloso. Es como Alhambra, pero en Europa Oriental. Y los tártaros de Crimea eran musulmanes, hablaban el lenguaje de tártaros de Crimea. Parece un poco turco. Si conoce, por ejemplo, el tártaro de Crimea, pueden hablar con los turcos, con los kazajos, pueden entender Azerbaiyán, Uzbekistán, etcétera. Tienen algo parecido con esas lenguas, pero en general viven en Crimea y es su territorio. Es el pueblo, uno de tres pueblos originarios de Ucrania. Por ejemplo, en Perú tienen, no sé, los incas, en México tienen los aztecas, los mayas, pueblos originarios. En Ucrania tenemos los tártaros de Crimea. Y es su ropa nacional, de hombres y de mujeres, más o menos para que tengan una imagen de ellos. Bueno, ah, y los cosacos crearon su como república independiente. Aquí está el Canado de Crimea, Sarato de Moscú. Lituania y Polonia se juntaron y crearon una república de Polonia y Lituania. Y así existía esa república. La llamamos así república. En polaco se llama Rzeczpospolita, que es la traducción de la palabra república. Y todo estaba más o menos bien. Y vivían los cosacos aquí y otros ucranianos vivían aquí. Pero finalmente en el siglo XVII los cosacos pensaron que, bueno, queremos más autonomía, queremos más libertades, queremos más libertad económica, política, social, y empezaron una guerra, empezaron una rebelión nacional, y finalmente en el año 1649 crearon un estado gigante, un estado que se llama Hetmanato. Hetmanato porque el líder cosaco se llama Hetman, como headman. En inglés, Hetman es una palabra alemana. El Hetmanato cosaco. Y aquí podemos decir que esto es el primer estado ucraniano verdadero, donde los ucranianos eran la mayoría, que ucranianos crearon ellos mismos, donde tenían su ejército, su capital, sus gobernantes, etcétera, etcétera. Pero como Polonia, como el Imperio Turco, como Moscú tenían los intereses contradictorios, por las guerras civiles, por las guerras con enemigos externos, finalmente ese estado cosaco que existía así terminó al inicio del siglo XVIII así, solamente como la parte de autonomía del Imperio ruso, porque escribieron una alianza con el Imperio ruso y finalmente el Imperio ruso estaba quitando parte, por paso, la autonomía de ese estado cosaco ucraniano. Y a finales del siglo XVIII ya quitaron la autonomía de ese estado completamente. Además, pueden ver, si comparan estos dos mapas,
que las tierras de cosacos libres también, a finales del siglo XVIII, el Imperio ruso conquistó y destruyó aquella fortaleza cosaca que les mostré. Y además, Rusia y Imperio Austriaco, ellos conquistaron la República de Polonia y Lituania. Austria conquistó estos territorios y el Imperio ruso conquistó todo esto, incluso Crimea, incluso Kanato de Crimea. Y desde aquí los rusos dicen que Crimea siempre era ruso, Crimea pertenece a nosotros, vivimos ahí desde el siglo XVIII, entonces tenemos que conquistarlo otra vez. Y más o menos así, las fronteras existían hasta la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austríaco y el Imperio Ruso. Y aquí están las tierras ucranianas. En el siglo XIX empieza el renacimiento nacional ucraniano porque poetas, pensadores, científicos ucranianos querían mostrar que la nación ucraniana existe y esto es nuestro símbolo nacional que se llama Taras Shevchenko. No es jugador de fútbol, es otro Shevchenko, es un apellido popular. Y Shevchenko es tan importante que hasta hacemos memes con él. Él era pintor, es una de sus pinturas más famosas. Por cierto, una pintura muy viva porque muestra una ucraniana violada por un soldado ruso, embarazada y muy triste porque el soldado ruso la violó y se escapó. Y ya. Esa pintura ya muestra las relaciones entre Ucrania y Rusia desde el siglo XIX. Con Shevchenko hacemos muchos memes, por ejemplo, en las estaciones de metro hicieron una exhibición de sus retratos modernizados. Así, así, o algo más cercano a América Latina, ¿Cómo se y llama? es la versión actual relacionada con nuestra guerra de hoy día. Ah, luchan y van a ganar. La Primera Guerra Mundial también tuvo lugar en el territorio de Ucrania, el Imperio Austrohúngaro contra el Imperio Ruso en el territorio de Ucrania, 1910 1914, 1915, 1916, pero 1917 empezó la revolución en el Imperio Ruso y los ucranianos proclamaron su República Popular de Ucrania en 1917. Es el segundo estado que proclamamos que los ucranianos pudieron conquistar, proclamar, etcétera, donde tuvieron su ejército nacional. Al mismo tiempo, los tártaros de Crimea proclamaron su república en Crimea y también intentaron ganar su independencia. Es la foto muy famosa de proclamación de independencia de Ucrania en 1917. Pueden ver aquí la Catedral de Santa Sofía, que les mostré al inicio, que fue fundada en el siglo XI. 1918, pero ven que Polonia, Rumanía, Rusia, Rusia comunista, Rusia zarista, empezaron a una guerra civil llena de caos y violencia. Finalmente, al inicio del año 1919, el territorio ucraniano era así. Es una caricatura que muestra esa situación y a finales del 1919, el territorio ucraniano era así. El resto controlaban otros poderes. Finalmente, en esa guerra ganaron los comunistas y crearon la Unión Soviética. Y en esa Unión Soviética proclamaron la República Socialista Ucraniana. Y aquí tienen, yo creo que ven, así pueden ver, un territorio verde, ¿sí? Es el territorio de Donbass occidental que Ucrania cedió a Rusia en los años 1920. Estos territorios recibió de Rusia y estos territorios cedió. Entonces, cuando Rusia dice que ahora estas partes de Donbass son los territorios rusos históricos, son puras patrañas porque Ucrania a su tiempo cedió a Rusia la parte del Donbass más oriental y ahora estamos llevando la guerra aquí, en ese territorio, en Donbass occidental. En los años 30 llega la tragedia nacional ucraniana más grande, la hambruna, 1932-1933. Era el genocidio verdadero de los ucranianos y murieron hasta
5 millones de personas. La hambruna era el hambre artificial. ¿Cómo sucedió el hambre artificial? Muy fácil. A su casa llegan los comunistas, les quitan todo el grano, toda la comida que tienen, todos los alimentos, patatas, granos, arroz, todo lo que tienen, y se van. Y usted muere de hambre. Muy fácil, muy rápido. Durante un año, durante el invierno de 1932 a 1933, murieron 5 millones de personas de hambre. Una cuestión para ustedes. ¿Por qué en Crimea no había hambre? En todos los territorios de Ucrania había hambre. Aquí no había hambre porque era el territorio de Polonia. Entonces los polacos no eran tan crueles como los rusos. Pero en Crimea no había hambre. ¿Qué versiones tienen? Un poquito. Bueno, les ayudo un poquito. Es que oficialmente el territorio de Crimea, en aquel entonces, aunque poblado con los ucranianos y los tártaros, pertenecía a Rusia y por eso vemos la naturaleza artificial de ese hambre. En ese territorio de Gerson, que tiene las mismas condiciones climáticas, el mismo relieve, todo, había hambre y la gente moría de hambre artificial. Y por eso decimos que era un genocidio de los ucranianos, porque aquí la gente, los ucranianos, no morían, porque no era el territorio de la República Soviética Ucraniana oficialmente, y aquí la gente moría porque sí pertenecía al territorio de la República Ucraniana Soviética de forma jurídica. Entonces es la tragedia nacional ucraniana más grande y yo creo que las relaciones normales entre Ucrania y Rusia vamos a ver solamente cuando Rusia va a entender lo que hicieron y va a pedir perdón a Ucrania por esa acción, ese hecho tan lejano pero tan importante. Porque en Rusia niegan que era un genocidio y niegan que tenían hambre. Es una ilustración cómo era organizado ese hambre artificial. El chico, un comunista, llegó, sacó el grano y muestra un cuartel. El primer pan al Estado, como el primer pan que cosecharon, darlo al Estado de forma gratis. Pero lamentablemente sacaron el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto pan también. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en Europa empieza con el ataque de Alemania y la Unión Soviética a Polonia y en 1939-1940 la Unión Soviética conquistó estos territorios de Polonia y estos territorios de Rumanía. Después, Alemania nazista atacó a la Unión Soviética en 1941. En 1942 conquistaron todo el territorio de Ucrania y empezaron a explotar el territorio de Ucrania para sacar los recursos. Aquí pueden ver una estrella que les parece una estrella judía, ¿sí? Es el símbolo de matanza más grande de los judíos en el territorio ucraniano. Sucedió en Kiev, en una localidad así que finalmente, después del año de ocupación alemana de Kiev, de la capital ucraniana, estaba llena así completamente con los cuerpos de la gente matada. Judíos, romas, ucranianos, rusos, prisioneros de guerra, enfermos, etcétera, etcétera. Más de 100.000 personas fueron matados aquí por los alemanes durante la ocupación alemana. Y es una tragedia muy, muy grande que ocurrió justo en Kiev. Y una broma es que la Unión Soviética después construyó aquí la estación de metro. Entonces, usted ahora cuando sube en una de las estaciones de metro de Kiev, llega justo al lugar donde estaban matados miles de personas. Al mismo tiempo, el movimiento nacional ucraniano luchaba en esos territorios contra los nazistas y contra los comunistas. Organizamos el ejército insurgente de Ucrania, que luchaba por la independencia de Ucrania. Y como una ilustración con qué estaban luchando, tenemos su cuartel, un soldado ucraniano mata a un Hitler y mata a un Stalin, que para los ucranianos
eran las mismas cosas, porque los comunistas mataban a los ucranianos, los nazistas mataban a los ucranianos, entonces los ucranianos no tenían otra opción que pelear contra los dos. 1943-1944, el Ejército Rojo reconquistó el territorio de Ucrania y desde entonces vivimos bajo la Unión Soviética otra vez. Y esa aguja negra significa la deportación de los tártaros de Crimea, que vivían allí desde el siglo XIII, cuando llegaron por ahí, fueron acusados en colaborar con los nazistas y la Unión Soviética decidió deportarlos a todos a Uzbekistán, a casi 2.000 kilómetros de Crimea. En 1989, la Unión Soviética reconoció estas acusaciones como falsas. Entonces, el mismo sistema que deportó a los tártaros después dijo, ah, chicos, perdón, confundimos, ustedes no colaboran con los nazistas, pero bueno, regresar a Crimea no les permitimos. No les permitieron regresar a Crimea hasta el colapso de la Unión Soviética, pero sí los deportaron cerca de 250.000 personas y 50% murieron durante el camino, el tramo, y después los primeros meses en ahí, porque los llevaron a Uzbekistán, les echaron en un campo donde no había nada, ni agua, ni alimentos, ni escuelas, ni casas, ni nada, y un montón de gente murió. Por eso muchos países, cerca de 20 países en el mundo, reconocieron ese acto también como acto de genocidio contra los tártaros de Crimea. Por cierto, la Unión Soviética deportó incluso chechenos, ingushes y muchos otros pueblos en toda la Unión Soviética. Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial perdió 7 millones de población, 1.500.000 de estos 7 millones son judías, eran judíos que fueron matados en el territorio ucraniano. Ucrania sufrió 45% de los daños de toda la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética y de Ucrania, los alemanes sacaron 2 millones de la gente para los trabajos forzados, como esclavos, naturalmente. Al mismo tiempo, 700.000 personas fueron deportados por los comunistas a Siberia, y eran las familias de la gente que apoyaba al movimiento nacional ucraniano que luchaba contra comunistas. Así parecía Kiev a finales de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, esta es la calle principal de Kiev, fue explotada por los comunistas cuando ellos abandonaron Kiev en 1941. Así era. Y esto es el monasterio de unas de las primeras imágenes que les mostré, que también explotaron los comunistas. Y llegamos a 1954, cuando oficialmente Crimea fue trasladado a Ucrania y desde ahí, entonces, Ucrania, de forma reconocida, jurídica, tiene ese territorio dentro del Estado ucraniano. 1986, la catástrofe de Chernóbil. Creo que muchos de ustedes vieron la serie de HBO, cuando ocurrió esa catástrofe y la gente intentaba reparar esa planta nuclear de energía. Por cierto, lamentablemente ahora estamos otra vez frente a otro Chernóbil posible porque Rusia controla la planta nuclear más grande de Europa en el sur de Ucrania y esa planta de Chernóbil era la planta más grande nuclear del mundo. La segunda más grande es Fukushima en Japón, que también tuvo una catástrofe nuclear. Y mientras, a 70 kilómetros de Kiev, donde estaba esa planta nuclear, ah, tuvimos la catástrofe nuclear más grande de historia, que por ahora es el 26 de abril ocurrió la catástrofe. El 1 de mayo en la Unión Soviética cada año tenían una demostración gigante porque el Día Internacional del Labor. ¿Y cómo ustedes creen? Bajo el peligro de una catástrofe nuclear, con niveles de radiación que eran 20, 30, 50, a veces 100 veces más altos de lo normal, el gobierno soviético canceló o no canceló la demostración del 1 de mayo. Pues no lo cancelaron. El 1 de mayo de 1986
cuando a 70 kilómetros de Kiev estaba explotada esa planta nuclear de Chernóbil. En Kiev, de forma obligatoria, toda la población participaba en celebraciones del 1 de mayo. Marx, Engels, Lenin, clásico de comunismo. Y 1991, finalmente, la Unión Soviética colapsó y Ucrania reganó su independencia ya por tercera vez. Esperamos que será la última vez cuando tenemos que ganar nuestra independencia. Pero bueno, ahora tenemos que luchar por eso. Pero finalmente, después de la revolución de 1917, después de la revolución cosaca en el siglo XVII, finalmente ganamos, conquistamos nuestra libertad otra vez. En en 2013 tuvimos la revolución porque nuestro presidente prorruso no quería firmar un acuerdo con la Unión Europea. La gente común dijo, ay no, queremos vivir con la Unión Europea. Empezó la revolución que llevó a la ocupación rusa de Crimea, porque ellos decidieron aprovechar de esa revolución y conquistar ese territorio. Am, Despertamos un día y vimos por todas las partes estos soldados rusos que no tenían absolutamente nada relacionado con Rusia y decían que, ah, no, son la gente local, pero no, eran los soldados rusos. Pero no todos los habitantes de Crimea estaban muy felices con esto. Los tártaros de Crimea y los ucranianos, aquí pueden ver las banderas tártaras, salieron para protestar en febrero de 2014 cuando los rusos ocuparon Crimea, pero lamentablemente con fuerza Rusia pudo ocupar ese territorio. En 2014 no solamente ocuparon Crimea, sino también empezaron la guerra en el este de Ucrania, que hasta 2022 estaba en el estado congelado, pero el 24 de febrero de 2022 atacaron otra vez, empezaron la guerra de gran escala. Y como pueden ver, en marzo el progreso de las tropas rusas era bastante impresionante. Yo todo el tiempo estaba aquí y yo en el mapa checaba cada día si rodearon o no rodearon Kiev por completo para conocer qué esperar de mi futuro. Pero finalmente fueron derrotados cerca de Kiev. Es una de las calles de Bucha. Yo creo que ya conocen el nombre Bucha, una ciudad pequeña cerca de Kiev, donde tuvo lugar una matanza de los civiles. Cerca de 1.300 personas fueron matados ahí en Bucha, en esa ciudad. Yo estaba en esa calle, yo vi estos tanques, yo conozco una señora que vive en esa casa y ustedes si llegan a Ucrania pueden pasar por esa calle. Hasta ahora pueden encontrar como unas balas, unos misiles, unos tractiles, unas partes de esos tanques, etcétera. Y ahora tenemos esa situación. Los rusos tenían que retirarse de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y el combate ahora está en Donbass, en esa zona. Y aquí en Gerson, el único centro regional que pudieron conquistar durante esa guerra. Y es la planta nuclear que dije, la planta nuclear más grande de Europa, que están explotando para crear terror y temor en todo el mundo. Y algo positivo para mostrarles, arte de guerra de Ucrania, arte de guerra moderna, Saint Javelin, ah, es misil antitanque Javelin estadounidense que todo el mundo ahora da o vende para que podamos protegernos y Saint Javelin protege nosotros, protege Ucrania de la invasión rusa. Así es mi cuento, entonces espero que disfrutaron este tiempo, espero que disfrutaron ese cuento y conocer un poco más de Ucrania. Pueden preguntarme cualquier cosa si tienen algunas dudas. Alexis, muchísimas gracias como siempre. Yo arranco por preguntarte, tú eres de una zona que los rusos consideran Rusia. ¿Qué significó para ti estar en Kiev, aunque no tiene que ver con lo que nos has hablado en directo? ¿Qué significó para ti estar en Kiev, asumiendo que tú serías visto quizá como como un traidor a Rusia? ¿Cómo decides Ah, quedarte? bueno, no me importa porque yo entiendo que si Rusia controla Crimea, de donde soy yo originalmente, no regreso por ahí. Ahí vive mi familia, ahí vive mi abuela, mis tíos, mi hermano menor, etcétera, mis padres, pero yo no voy a regresar a mi casa de mi familia porque si repito lo que les dije ahora en Rusia, me esperan 30, 40 años de cárcel
Y bueno, es la razón muy, muy fuerte, yo creo, para no regresar por ahí. Entonces, no me importa nada y espero la liberación de Crimea. A ver, ¿alguna otra pregunta porque sé que estás allá a medianoche? Si no, voy preguntando yo mientras se les ocurre algo. Eh, pues, que es que no te conté que este es un curso de psicología, aunque yo me encargo más de temas de mi clase específicamente sobre conflictos. Me olvidó darte ese pequeño detalle. Entonces, tenemos también curiosidad de qué significa vivir durante el asedio de Kiev. Tú estuviste encerrado en el baño con tu novia y con tu perro. ¿Durante cuánto tiempo? Am, un mes y medio. ¿Qué significa estar en un asedio? ¿Y cómo manejaste? Bueno, y hay una frase que tú sabes que a mí me ha impactado mucho, esa frase tradicional, los ojos tienen miedo, pero las manos trabajan. Suena estoico esa idea. Eh, Háblanos un poco de la mentalidad de resistencia ucraniana, ya desde tu propia experiencia, porque me imagino que tu visión del mundo cambió de antes, que eras una persona que pensaba ser un experto más en Latinoamérica, a de repente convertirte en un testigo de la historia. Bueno, yo creo que es bastante fácil explicar. Ustedes están durmiéndose en sus camas, como siempre, y a las 5 de la mañana se despiertan por una explosión tan alta que no se puede explicar cómo alta era, y era un misil ruso que explotó como a 500 metros de mi casa, y entienden que sí la guerra empezó, que sí Rusia invadió tu país, que quizás el presidente ya está muerto, que quizás el parlamento ya está destruido. El primer sentimiento que usted tiene es el miedo. No puede comer, no puede pensar, no puede hacer absolutamente nada. Y yo creo que yo no comía durante una semana. Comió como un Snickers nada más en una semana. Pero al mismo tiempo, lo que se activa en su cuerpo, en su mente, es el instinto de sobrevivir. Porque usted entiende, con toda esa historia que tenemos de hambruna, de represiones, de todo eso, que si los rusos llegan a su casa, ah, la mitad de los estudiantes que están en clase serán muertos. Por ejemplo, no sé, a un chico van a matar porque él va a mirar a un soldado ruso y al soldado ruso no le gusta. A una chica van a violar porque ella tuvo, no sé, una cazadora, una playera negra o roja o verde o cualquier otra razón. Y por eso, como he dicho, los ojos tienen miedo, pero las manos funcionan. Es decir, usted está pensando cómo puedo ayudar a mi ejército, a mi país, para que los rusos no vengan por aquí. Ah, Tengo que inscribirme al ejército, tengo que donar mucho dinero para apoyar al ejército, tengo que, no sé, hablar español con todo el mundo, explicar qué está pasando o cómo. Y por eso, durante ese mes y medio encerrado en el baño, ¿por qué en el baño? Porque tiene dos paredes y era el lugar más seguro de mi casa, y porque había muchas explosiones en la calle, y si no quiere estar muerto por unos fragmentos de vidrio o de piedra, tenía que tener dos paredes para sobrevivir. Ah, Trabaja con todas las fuerzas que tiene, trabaja con toda la inteligencia que tiene para ayudar a tu país, ayudar a tu comunidad, porque si no, van a tener lo que tuvieron, lo que tuvo la gente en Bucha, cuando a un vecino mataron, a otro vecino no mataron. Ah, no sé, a una chica violaron, a segunda querían violar, pero no la violaron porque no le gustó, no les gustó a los soldados rusos, o algo así. Una violencia absolutamente brutal y caótica, y cuando usted entiende que le espera, ah, no tiene muchas opciones. Escucho. Bien, estar un poco atemorizados por tu historia, me da la impresión. Eh, te pregunto algo más. Dime, dime. Yo quería decir que, por ejemplo, si los rusos conquistaran Kiev y si, por ejemplo, vinieran a mi casa, a mí me matarían, a mi esposa también me matarían, porque yo soy de Crimea y para ellos soy un traidor. Ella es de Donetsk, de la parte oriental de Ucrania, también es una traidora. Yo creo que primero a mí me torturarían, después me matarían y a ella la violarían porque, bueno, somos traidoras para ellos, y eso motiva de forma muy fuerte. Claro. A mí me impactó mucho en septiembre, antes de que pasara esto, ahí en Globus, el muchacho que vendía café
en la cafetería, me dijo que era muy bueno que yo hubiese estado en septiembre porque en enero no iba a poder ir. Todo el mundo tenía esta visión, todo el mundo estaba esperando que esto ocurriera. Muchos. Yo, aunque enseñaba español en enero o febrero, trabajaba como psicólogo para mis amigos porque todos los amigos decían, Alejo, Alejo, vamos a tener una guerra, Alejo, Alejo, nos van a invadir. Y yo hasta el 24 de febrero no pensaba y no creía que nos van a invadir, pero bueno, lo hicieron. Y decía a todos que chicos, todo tranquilo, ellos son demasiado inteligentes para hacerlo, entienden que van a tener muchas pérdidas, entienden que van a tener sanciones muy duras, van a perder su economía, etcétera, pero sucedió lo que sucedió. Pero sí, casi todo el mundo pensaba en si van a atacar o no van a atacar. Y si atacan, ¿qué voy a hacer? ¿Me huyo? ¿Me lucho? ¿Me inscribo al ejército, etcétera? Bueno, tú no estás en el ejército por una razón. Tú fuiste a escribirte al ejército. ¿Cómo fue la experiencia de que te dijeran que no podías hacerlo? Las colas muy largas. Yo creo que esto parece un poco, no sé, Venezuela o Corea del Norte, donde hay muchas colas de 5 horas, de 7 horas. La gente esperaba para inscribirse, pero aceptaban solamente a la gente que tenía experiencia militar o experiencia de combate. Antes de la guerra teníamos 400.000 personas que tenían la experiencia de combate real por la guerra en el este. Entonces decían, ¿no tienes experiencia? Vete a la casa y esté ahí y no nos molestes. Así sucedió conmigo. Bueno, en Latinoamérica hubo una oleada de destrucción también en Estados Unidos, de destrucción de estatuas, y ustedes no lo hicieron hasta empezada la guerra, que destruyen la estatua, entre comillas, de la amistad entre los pueblos. ¿Cómo era hasta antes la relación con Rusia, con luego de toda esta historia de terror? Porque uno se encontraba, pues hay ucranianos casados con rusos, hay ucranianos viviendo en Rusia. ¿Cómo es gestionar la relación con el país que te ha invadido en varias ocasiones, pero con el que tienes alguna relación? Algo similar a lo que ocurre con Georgia. Bueno, aquí tenemos como dos etapas de decolonización que llevamos. Ucrania era la colonia rusa, como, no sé, como Colombia en su tiempo era la colonia española. Y el primera etapa era de comunizar Ucrania porque teníamos el monumento a Lenin en cada pueblo. Imaginen, no sé, 5.000 aldeas colombianas, 5.000 pueblos colombianos pequeñitos y en cada pueblo existe un monumento a Lenin. En Ucrania teníamos cerca de 7.000 de monumentos a Lenin. Los quitamos todos porque el comunismo trajo muy pocas cosas buenas a Ucrania. Y con la guerra empezamos la segunda etapa de rusificación, porque, por ejemplo, casi en cada ciudad grande tenemos un monumento a Pushkin, el poeta nacional ruso, pero no las visitó estas ciudades, no escribió sobre estas ciudades, ni siquiera conocía a Pushkin sobre estas ciudades. Entonces, ¿por qué en una ciudad, no sé, por qué en Cali tener un monumento a Cervantes? ¿Por qué en Bogotá tener un monumento a Alfonso X el Sabio o a, no sé, a Francisco Franco? Absurdo, ¿sí? Para Ucrania también. Y por eso llegamos a la forma natural de colonización que tuvieron todos los países en todo el mundo que fueron colonizados una vez. Bueno, una pregunta, sé que es súper tarde, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. ¿Qué dirías que cómo ha sido? Hago una pregunta un poco políticamente incorrecta. En Latinoamérica ha habido movimientos y tú has estado en debates de personas que consideran que es legítima la invasión a Rusia. Por supuesto, yo no, pero en Latinoamérica es bastante frecuente. ¿Cómo ha sido tu experiencia en relación con esto y cómo entender o cómo has entendido tú desde Kiev que en Latinoamérica, tan lejos, haya personas que apoyen una invasión? Porque la gente tiene muy pocos conocimientos de historia de Europa Oriental, porque también la gente de Latinoamérica piensa con sus estereotipas, la OTAN, los Estados Unidos, tienen malas experiencias con, por ejemplo, los Estados Unidos, muchos países, y por eso les parece, bueno, la OTAN quería, no sé, enrodear a Rusia, Rusia respondió, atacó a Ucrania, todo está bien, pero tienen muy pocos conocimientos de la situación en Europa Oriental porque físicamente está bastante lejos, y yo creo que para los ucranianos también sería muy difícil en un caso de un conflicto
por ejemplo, entre Colombia y Brasil, encontrar la verdad, quién tiene razón, quién no tiene razón, etcétera. Entonces, tenemos que mejorar el conocimiento de la gente sobre América Latina y sobre Ucrania para vivir en el mundo más justo. Estuviste recorriendo y ya te dejo dormir. Sé que es tardísimo y No, está bien. estuviste recorriendo con la nación tu país bombardeado y atacado. Eh, ¿En algún momento has pensado escribir sobre eso? Escribir sobre, porque eres una persona que solamente tus abuelos te contaron del Holodomor, pues ¿cuántos años tenías cuando el Euromaidán? 16, 17. Con lo cual tampoco te tocó demasiado, ¿no? Bueno, participé en las acciones en Crimea, eran muy pocas y los soldados rusos terminaron todas las acciones. Eh, ¿Cómo cambió en ti la experiencia de la guerra? Am, yo creo que volví más, llegué a ser más valiente y empecé a actuar de forma más rápida, activa y con el entendimiento que, bueno, cada día puede ser la última y el último. Y hay que actuar ahora. Si tienes unos planes, comprar un coche, viajar, casarse, no sé, dar a luz a un hijo, o tener un perro, tener una flor, hazlo ahora porque mañana te matan y ya, no importa nada. Yo creo que tuvimos una pregunta. Sí, sí, allá, dale. Una pregunta. En primer lugar, pues también reiterar las gracias por compartir esta información. Evidentemente, pues vivir un conflicto debe ser una experiencia bastante única. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta pues todas las noticias que ha habido, las intervenciones del presidente, no me acuerdo su nombre, es, si lo tuvieras enfrente, ¿le recomendarías algo? ¿Piensas que lo ha hecho todo bien hasta ahora? De verdad, antes de la guerra yo no era partidario de Zelensky y, por ejemplo, yo no votaba por él en las elecciones de 2019, pero hay que reconocer que él maneja la situación muy bien y yo no lo esperaba. Yo creo que nadie en el mundo esperaba que él manejaría la situación de esa manera que está manejando ahora y yo creo que no, hay muy pocas cosas que podría aconsejarle. Entonces, estamos muy satisfechos con él y la aprobación de él ahora está cerca de 91, 92%. En comparación, antes de la guerra estaba cerca de 30. Tengo dos preguntas sobre eso. Gracias. Bueno, dato anecdótico, Netflix Latinoamérica colocó toda la serie de Zelensky como actor disponible con traducción al español. Así como ustedes tienen El patrón del mal traducido al ucraniano, que me parece la peor manera de entender a Colombia. Te quería preguntar, la sensación que tuve yo de seguridad y de confianza era muy alta. Yo pude caminar al lado de la sede de la presidencia. ¿Por qué no son por qué no eran una sociedad militarizada? Te lo pregunto porque Colombia es un país, cuando vengas, es un país bastante militarizado. Estamos acostumbrados a ver armas. Si un político va a comer, te encuentras armas de asalto en la calle. Y eso para nosotros no es problemático. En cambio, pude caminar al lado de la casa del presidente. ¿Cómo conviven ustedes? Bueno, y junto con eso, toda la impresión, aquí nos ocurre una cosa distinta. Nosotros no tenemos imágenes de la guerra, en cambio en Maidán, pues Maidán está llena de los rostros de las personas muertas. ¿Cómo tú que tienes ese interés con Latinoamérica, cómo analizas estas dos maneras tan curiosas de vivir la seguridad, opuestas? Yo creo que es la cosa que me sorprende más porque no puedo hasta ahora entender por qué en América Latina como tal hay tantas armas y tanta violencia si no tienen un enemigo externo. Para nosotros, las armas es una herramienta de protección para proteger a nosotros contra un mal que nos quiere destruir sin ningunos compromisos. Bueno, pero no tenemos las razones por qué matar uno a otro, matar a un vecino, robarle y matarle como, ¿para qué? Bueno, yo creo que
lo que tenemos, la Unión Europea como vecinos nos facilita las cosas porque si, por ejemplo, yo no tengo ningún trabajo y no conozco nada, yo puedo viajar a Polonia, trabajar ahí por 800 euros y estar feliz, regresar a mi pueblo, abrir una tienda y ya, estoy feliz. No tengo que matar, vender drogas, etcétera, etcétera. Ah, Posiblemente así funciona en América Latina también, pero bueno, es un continente gigante, ¿sí? Una área gigante y no todos pueden viajar a los Estados Unidos y trabajar ahí por 800 euros como podemos nosotros. Pero la violencia en las calles en Ucrania no existe. Yo nunca he visto en mi vida una pistola o un rifle de asalto en 20 años de mi vida en Ucrania. Y bueno, solamente con la guerra vimos, ahora todo el mundo tiene armas y queremos aprobar las leyes que permitirán a la gente llevar esas armas de forma abierta y libre, porque todo el mundo tiene armas. Todos tienen dos, tres pistolas, un rifle, un granada, no sé, un lanzagranadas, algo así. Por eso, bueno, es más fácil permitir a la gente llevar esas armas que pedirlas devolver. Alexis, muchísimas gracias, de verdad, como siempre. La vez pasada que hablaste con mi clase, estabas encerrado en el baño. Me alegra ¿Sí? que ya que la planta. Sí, la vez pasada, ¿te acuerdas que lo hicimos en otro salón que tenía? Eh, y tú estabas todavía encerrado en el baño. Eh, bueno, en el transcurso de esto, perdón que es una cosa personal, espero no ser, te casaste en medio de la guerra. ¿Cómo Um, sí. influyó la guerra en la decisión? El primer día de la guerra pensamos, ay, si morimos mañana y no estamos casados es una cosa muy, muy mala, entonces tenemos que casarnos la primera ocasión posible. Muy, muy fácil y muy rápido. ¿Qué significó ok? Wow. ¿Tienes alguna pregunta? Mira, ya, dale. Como que me da curiosidad pensar que hay una diferencia en la percepción de los rusos que hacen parte del ejército y los rusos que no hacen parte del ejército, o todos los rusos son, entre comillas, malos. ¿Alcanzaste a oír que el micrófono estaba muy lejos? ¿Cuál es la diferencia en la percepción de los rusos que están en el ejército y que no están en el ejército? ¿Sí? Sí, que si se ve a todos los rusos como malos. Le sumo Sí, sí se ve, porque entendemos que con sus impuestos, con su trabajo, con su apoyo callado del gobierno, ah, apoyan a la guerra. Hay, no sé, unos miles de la gente valiente en Rusia que protestaron, que están ahora encarcelados, pero para un país de 140 millones, 2, 3 mil personas que fueron detenidos, son muy pocos y la mayoría de la experiencia personal de los conocidos, amigos, ex compañeros que viven en Rusia, que vivían en Rusia, ellos de forma masiva apoyan a la guerra. Entonces entendemos que no tenemos ver nada con ellos y las dos sociedades, la sociedad ucraniana y la sociedad rusa, no podrán coexistir de forma pacífica. Solamente con un muro, alambre y ametralladoras, así sí, pero de forma pacífica no. Tenemos el pensamiento diferente, tenemos la visión del mundo absolutamente diferente y lamentablemente no tenemos otra opción que pelear una guerra con ellos. Y yo creo que después de la guerra, Ucrania va a ser un país muy cerrado para los rusos, porque la gente que perdió sus familiares, la gente que perdió sus casas, sus trabajos, la gente que perdió su hijo, su esposo, su pierna o su brazo o su, no sé, su mitad del cuerpo, no podrán perdonar a ellos durante décadas. Por eso, ah, los soldados rusos o la gente rusa que acepta la guerra es la misma cosa para nosotros. ¿Más? Alexis, muchísimas gracias como siempre. Otra vez, espero que nos veamos en Salamanca. Yo voy ahora para Montenegro. Voy a ver si logro saltar, pero creo que todavía visitar Kiev para los extranjeros debe ser un poco complicado. Pero bueno, no, ya nos veremos en algún momento y haremos un directo de esto. Tengo mucha curiosidad de conversar un poco más. Muchísimas gracias, buenas noches y bueno, y felicitaciones pues porque está yendo las cosas mejor y bueno, y por tu matrimonio también, que yo te lo había dicho.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por escucharme, por invitarme. Una pregunta de último momento. ¿Sabes si de pronto viste en ti como algún síntoma de trastorno de estrés postraumático o algo así por la situación de haber estado encerrado un mes y medio en un baño? ¿Me escuchan bien? Que si viste en ti síntomas de estrés postraumático o cómo se está manejando, déjame ampliar la pregunta, cómo se está manejando el tema de estrés postraumático, incluso desde antes, ¿no? Porque antes estaba Euromaidán y la Revolución Naranja. Y, ¿cómo es el tema de salud mental y guerra en Ucrania? Aquí rápidamente diría dos cosas. La primera es, no puedes desconectarte de la guerra. Cualquier lugar donde estés, cualquier actividad que hagas, piensas en la guerra. No puedes desconectarte con ningún show en YouTube, con ninguna actividad cotidiana, con ningún libro. No puedes hacer nada y siempre estás pensando en la guerra. Muerte, destrucción, soldados, trincheras, ametralladoras, algo así. La segunda cosa es que una gente cada día, otra gente una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana. Yo, por ejemplo, no sé, una vez a la semana, am, tienes como un ataque de que yo estoy haciendo muy pocas cosas para mi país, para mi comunidad. Yo tengo que ir al ejército, yo tengo que donar todo mi salario para apoyar al ejército, yo tengo que ir a cavar las trincheras, yo tengo que, no sé, gritar a todo el mundo que Rusia nos atacó, algo. Ah, y tú durante 1 hora, 2 horas, 3 horas piensas qué hacer, porque yo estoy haciendo muy pocas cosas, tengo que hacer algo más. Después te calmas y piensas, bueno, yo hago esto, es suficiente y es normal, yo no puedo hacer todo el trabajo, yo no puedo reconquistar todo el territorio ucraniano en 1 hora porque yo lo quiero. Entonces las cosas van bien, pero la gente, todo el mundo que conozco, dicen que sí tenemos como estos ataques de que no hacemos suficiente, tenemos que hacer algo más. Oleksiy, muchísimas gracias. Buenas noches, sabemos que es muy tarde y como siempre, gracias por tu generosidad. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, chicos. Un saludo. Chao.